sí. Bien, pues muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que, ¿verdad? Tenemos aquí un encuentro más. Y específicamente hoy vamos a concluir la parte de el descanso de Dios, ¿verdad? Todo eso que hemos estado viendo desde el capítulo 3 hasta, bueno, el versículo 11 del capítulo 4. Y me llama mucho la atención porque a pesar de que aún al capítulo 4 le hacen falta dos temas importantes, y ahora nos vamos luego a inmiscuir en los asuntos sacerdotales de ese tiempo, pero ya con respecto al descanso, pues esto es nuestra última entrega. Así que quiero que, ¿verdad?, me acompañen con las escrituras en mano y pues juntas estemos viendo esta entrega de hoy. Hoy vamos a analizar hasta el versículo 11, porque el versículo 12 y 13 tiene que ver con la palabra, las sagradas escrituras. Así que eso lo vamos a ver en la próxima entrega, no sin antes decirles que solamente ya me falta confirmar si para este próximo lunes la persona que hemos invitado como para cerrar este tema con todas esas preguntas del día de reposo y todo eso, si me confirma para nuestra hora habitual, o sea, si puede estar con nosotros este lunes que viene o el de arriba. Entonces ya en la semana yo les dejo saber y bueno, la idea es concluir con esa parte, todo este tema. Así que dice, a partir del verso 5, leemos en el nombre de Jesús, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y bueno, aquí está ya la parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la próxima entrega, gloria a Jesús. Así que, iniciando en esta parte, pues les comento que es importante que nosotros sepamos que toda revelación que fue dada en un tiempo determinado, necesitamos conocer el contexto por medio de cuál fue hecha la palabra. Por ejemplo, cuando vemos las cartas de Pablo, que él hablaba de determinados temas, era propio de lo que estaba aconteciendo en esa congregación. Así que la idea es que a pesar de que nosotros tomemos la enseñanza para este tiempo, no nos olvidemos que todo tiene que ver con el contexto en el cual pues Dios le permitió a ese escritor de ese determinado libro de la Biblia pues que hablara sobre estos temas. Bien, así que dentro de la exégesis bíblica, ustedes se dan cuenta que tanto el 5 y el 6 como que se conecta con lo anterior y repite una infinidad de veces de que no van a entrar en el reposo y de por qué. E incluso en el versículo 6 vamos a ver también que vuelve y menciona la causa de desobediencia, que si por algún motivo alguno de ustedes se perdió alguna de las entregas anteriores, para poder completar es bueno que la vean. Entonces, con respecto a estos dos versículos, algo que hay que resaltar, ¿verdad?, es ese tema de la desobediencia, y es que ya sea la fe o la incredulidad va muy de la mano con el concepto de la obediencia y de recibir aquello pues, que Dios pues en su momento les permitió que ellos conocieran. Así que una persona que
tiene fe en Dios no debería operar en incredulidad, pero también debería de obedecer lo que las Sagradas Escrituras establecen acerca de un punto en específico. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, aún teniendo la palabra, obedecían solo en aquellas cosas que ellos, pues, podían salir beneficiados. Y entonces aquí nos explica que aunque se obedezca una parte de la palabra o un mandato del Señor y otro no, la, la creencia en Dios como tal no estaba completa, porque la idea es que si se hace su Señor, si es su Salvador, pues la obediencia es completa. Y es un tema muy complejo. Nosotros vimos que de hecho la fe tiene muchas aristas, muchas perspectivas, y que aunque nosotros no tengamos, ¿verdad?, ese momento para desglosarlas todas, sí es importante que recordemos la fe salvadora. Debemos de por fe creer que Cristo vino y hizo el sacrificio perfecto, no hubo nada que completar, no hubo nada que añadir luego de él. Pero también está la fe que te lleva a la obediencia. Y es que independientemente de que tú sepas o no lo que viene más adelante, por la fe tú obedeces en cuanto a las cosas que el Señor te manda hacer, porque tú estás consciente de que Él conoce el futuro, de que Él conoce todas las cosas y de que si Él te está mandando a hacer tal o cual cosa de cierta manera, es porque Él es tu Padre. Él te conoce, Él te ama y no va a hacer nada que te perjudique. Así que todo este capítulo 4 vimos que va muy de la mano con los capítulos 3 y 14 del libro de Números, y también tocamos anteriormente ese capítulo 2, verso 2, donde decía que Dios descansó. Y también vemos ese Salmo 95, donde David también vuelve y recalca todo el tema de la desobediencia y de la incredulidad. Así que si alguno de ustedes no lo hizo, ese estudio como verá personal de esos capítulos, sería bueno que usted viera lo que cada uno pues nos habla al respecto. Entonces, en el versículo 7 dice que otra vez determina un día, haciéndose referencia a hoy, diciendo que después de tanto tiempo, por medio, aquí estoy, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y fíjense que hay varios tipos de reposo, nosotros los estuvimos comentando en las entregas anteriores, pero el escritor vuelve y lo menciona. Entonces, ¿qué yo he aprendido con esto que he estudiado acerca de este capítulo en específico? Que hay que estar muy claro en qué época y bajo qué circunstancia Dios habla de algo. Porque cuando él hablaba del descanso en el momento de la creación, no es el descanso del tiempo de David, no es el descanso del tiempo de Josué y no es el descanso en nuestros tiempos, ni es el descanso de guardar el sábado. O sea que cuando una persona interpreta las escrituras fuera de contexto, entonces ahí es que viene el error. Y aquí el escritor vuelve y lo menciona. Y vamos a ver de qué manera lo hace. Dice que Josué no introdujo a todos los hijos de Israel en el descanso. Y que no solamente cuando se habla de descanso en estos capítulos que mencionamos anteriormente, no habla solamente de entrar a la tierra de Canaán, sino que también habla sobre un descanso espiritual en Dios. En el tiempo de David, por ejemplo, que se hacían una serie de obras, que la vamos a ver más adelante, en ese momento Dios estaba mostrando su forma de organizar la historia en preparativo a que viniera Cristo de una manera, ¿verdad?, diferente a como trató con Josué y diferente a como trató con esos personajes tan conocidos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Así que es obvio que este escritor de este libro lo que está es usando el término descanso en varios sentidos. Y nosotros no podemos obviar eh, el significado de cada uno en cada momento determinado. Lo primero era que el descanso para ellos era
pues de la mano, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la historia de Josué, de entrar a esa tierra prometida. Esa tierra que se le entregó a Abraham y que si usted investiga cuántos años pasó entre que se le entregó, se le dijo que saliera de su tierra y de su parentela al momento de verdaderamente poseer la tierra. Le dejo esa pregunta en el aire para que usted la investigue y me la comparta. ¿Qué tiempo pasó entre la declaración de la promesa de esa tierra prometida a Abraham y ya el momento de pisar finalmente esa tierra? Eso es un dato muy importante que usted tiene que manejar, porque los sucesos que ocurrieron entre un evento y otro determinan varios contextos históricos que no podemos dejar pasar por alto. Pero también ese descanso tiene que ver con la oportunidad de confiar en Dios. Y David, a pesar de todo eso que vimos, que pues él tomó decisiones sin contar a Dios, hizo cosas que no eran del agrado de Dios, él en su momento experimentó la confianza en Dios. Y ya lo conocemos porque él de hecho es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos también el descanso de Dios en Génesis, que en este sentido histórico lo que presenta Dios no es que él estuvo cansado para descansar, sino que él nos estaba pues dejando en las escrituras que todo tiene un orden y todas las obras en un momento necesitamos pues ese tiempo de descanso. ¿Qué tiene que ver con ese tiempo de descanso? Puede ser para fortalecernos, puede ser para recibir nuevas fuerzas, recibir nueva revelación hacia donde vamos luego a continuar. Y en el caso de él, vemos también como hay varios capítulos en la Biblia que incluso la tierra se dejaba descansar por un tiempo específico para que no se maltratara y que los frutos pues fueran de calidad. Entonces, está otro punto de vista del descanso, que aunque no se menciona aquí, es bueno resaltarlo, que es ese descanso final de todo aquel que ha creído en la promesa del Señor y que está a la espera no solo de lo que ha de acontecer en la vida terrenal, sino también de esa eternidad que pretende ser pasada con el Señor. Aunque vimos que ya hay que ver, por ejemplo, la incredulidad, hay que ver una serie de situaciones en la persona que pudieran o no permitirles entrar en ese descanso, porque si bien es cierto que iniciamos con recibir al Señor como nuestro Salvador, esa salvación tenemos que atesorarla con temor y temblor en todo momento. Así que entonces luego en el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y vemos aquí que en el versículo 9 vuelve y nos recuerda el Salmo 95. Y si bien hubo al principio una promesa inicial de descanso, también hubo un segundo momento que fue completado en Josué, luego hubo otro momento en el que se habló de descanso en David, y aún entonces viene esa cuarta oportunidad, que es todo aquel que elige pues abrazar y ejercitar las promesas de Dios por medio de aceptar a Cristo. Y esto es muy importante porque todo aquel que vaya a ver esta entrega o todas las que estamos aquí actualmente reunidas debemos de saber, o sea, alguien en algún momento debió de hablarnos acerca de Cristo y de que Él es la persona establecida en la historia para que podamos nosotros recibir vida eterna. No hay nada que salve fuera de Él, no hay nadie que salve fuera de Él, no hay obras que salven, no hay dinero, no hay apellido, no hay situación económica, pudiente ni social que te haga merecer eso. Eso es dado por la gracia y la misericordia de Dios, pero debemos de hablarlo, debemos de darlo a conocer. Y aunque a pesar de que hay muchas formas ahora en las que se está dando a conocer de Cristo, una de las formas más importantes es con tu testimonio y permitiendo a la persona que vaya a las escrituras. Y ya entonces el Espíritu Santo va a hacer el resto.
que cuando tenga alguna pregunta te va a preguntar, cuando tenga alguna inquietud te va a preguntar, pero la idea es que la persona conozca acerca del Señor sin intermediarios, para que verdaderamente pueda tener esa relación, ¿verdad? Dios, creación y Dios e hijo de Dios, y que sea una relación efectiva, una relación eterna, de hecho. Gloria a Jesús. Así que el versículo 10, cuando hace referencia a este último descanso, se refiere también al cielo. Sabemos, y en su momento lo tocaremos, que no hemos de vivir en el cielo, sino que hay un momento establecido en el que la iglesia de Jesucristo va a subir a las nubes, va a subir a ese tercer cielo y va a compartir con el Señor las bodas del Cordero por un periodo que establece la palabra de 7 años. Sin embargo, hay muchas otras cosas por hacerse aquí en la tierra. Y va a llegar un momento determinado que esta tierra incluso va a tener que ser transformada. Así que esa idea, yo diría que hasta vaga, esa idea vaga de que vamos a estar por siempre en el cielo, o como he escuchado en otros momentos de que vamos a convertirnos en ángeles, no es para nada bíblica. Y ya hay una entrega que estuvimos hablando de los ángeles y cuál es la diferencia que tenemos con ellos, ¿verdad? Así que va a haber un día en el que nosotros vamos a cesar todo lo que estamos haciendo aquí, toda diligencia natural y espiritual que estamos haciendo aquí. No es para siempre lo que estamos haciendo en esta tierra. Sí, lo que estamos haciendo va intrínsecamente ligado hacia donde vamos a pasar la eternidad, pero debemos trabajar como en una ocasión yo escuchaba a alguien que trabaja como, o sea, vive como si tú estás esperando a Cristo para allá, pero desarróllate y haz las cosas en Él como que Él te ha dado todo el tiempo del mundo para hacerlo. Porque hay gente que tiene la excusa de que no, ya Él viene, yo no voy a hacer nada. Y Él mismo establece en su palabra que toda cosa que Él ha depositado en nosotros tiene que tener un tiempo de desarrollarlo, si verdaderamente estamos haciendo conforme a como Él nos depositó. Pero tener en nuestra mente, pues, esa idea de no de eternidad física, sino de eternidad espiritual, de que no vamos a estar para siempre en este plano físico con este cuerpo natural, sino que hay otra cosa más allá. Y también hay una parte que este versículo hace referencia en Apocalipsis 4:13, que dice en el nombre de Jesús, que oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y yo dije, wow. Una cosa es que vamos a descansar de los trabajos naturales que tenemos, pero el hecho de que nosotros seamos luego transformados en un cuerpo glorificado, vamos a tener también funciones. Lo único que van a ser unas funciones intrínsecamente ligadas con ese rey al que vamos a servir. Así que es importante que nosotros sepamos eso, de que no estamos profesando nuestra fe, ni estamos haciendo las cosas que estamos haciendo como en vano, porque si la resurrección no fuera real, vana fuera nuestra fe, como establece Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que es bueno también que sepamos esto. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuáles son esos ejemplos de desobediencia? Todos los que vimos desde el capítulo 3. Y ya, no sé si se han dado cuenta, él aconsejó que nosotros procuremos no desviarnos de ese reposo, pero aquí vuelve y lo menciona nuevamente. Entonces, hay una técnica en la enseñanza que es la repetición. Es cuando un maestro o alguien que está enseñando repite las mismas cosas de maneras diferentes, porque con eso se fija el conocimiento de una manera diferente, como que no es embotellada, sino que te lo dicen de una forma, te lo dicen de otra, y tú como que tienes
la visión general acerca de eso que te están enseñando y tú no te aprendes solo un modo, sino que te aprendes varios y entonces ya eso se te fija. Pues eso es lo que quiere hacer el escritor, ya para concluir con este tema del descanso de Dios, de que nosotros ni caigamos en desobediencia, no caigamos en, me refiero a la desobediencia que va de la mano con la incredulidad. Y también el, pues, enfocarnos en cosas tan terrenales que nos impida, número uno, desarrollar lo que Dios ha depositado en nosotros y número dos, mantenernos firmes en esa salvación que se nos ha otorgado, se nos ha regalado y nosotros voluntariamente la hemos recibido. Así que obediencia y perseverancia. Si hay dos palabras que pudiéramos concluir este estudio es eso. Obediencia, perseverancia. Y yo le agregaría fe. O sea, no dejar de creer en ningún momento. Así que nuestro Dios ha intentado a través de la historia, pues tratar con la humanidad y más que nada hacer pactos con ella en determinados momentos. Si usted busca los pactos de Dios a través de la historia, usted se va a dar cuenta de eso. Así que la idea es que la humanidad pues responda a esos pactos como con un sentido de responsabilidad y de amor. Es como, bueno, Dios está haciendo pacto conmigo, yo voy a poner de mi parte para que ese pacto siempre se mantenga en vigencia. Y saber que nosotros recibamos la salvación no es como un pasaje para el cielo o una póliza que nos va a defender del fuego del infierno y ya. O sea, como, ok, ya tengo la salvación, aquí está mi ticket de salvación, déjame engavetarlo y tirarlo y no darle, vamos a decirles, ese seguimiento que se da de ninguna manera. Así que cada día nosotros tenemos que ir afianzando esa relación con Dios e ir evaluando esa salvación para que entonces nosotros podamos crecer progresivamente en el Señor, sabiendo que claro, Dios en cada pacto y en cada promesa que nos ha dado también nos da beneficios, pero hay obligaciones y hay responsabilidades que nosotros debemos cumplir. Así que no creamos que solo vamos a recibir de Dios, sino que Él también espera de nosotros cosas en específico. Así que bueno, hasta aquí ya pues concluimos con el tema del descanso. Queda pendiente un conversatorio muy interesante donde vamos a estar analizando ya este descanso, pero desde otra perspectiva, más bien con el tema de el guardar el sábado, con el tema del reposo, de ese día de reposo, que es cuáles aspectos hay bíblicos, cuáles aspectos son sacados de contexto y todo eso. Bien, pero antes, como ya les había mencionado que quedan dos temas de este capítulo 4, vamos a ver en la próxima entrega una de las partes de la palabra que habla acerca de ella misma. Y son los versículos 12 y 13 de Hebreos. Así que usted va a buscar de manera general qué dicen las escrituras de sí misma. Hay una porción que dice que es como miel, hay otra que dice que es como martillo, hay otra que dice que es como clavos en las manos, ¿verdad?, de los pastores y muchísimas otras analogías y comparaciones con respecto de la palabra. Así que usted va a buscar varias y la vamos luego a compartir en la próxima entrega, sabiendo que vamos a ver como una pequeña porción de lo que es la palabra de Dios, o sea, lo que ella misma nos revela acerca de ella misma, porque es un tema muy amplio. Bien, así que hasta aquí esta parte. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas y Dios les bendiga y Dios les guarde.